Bienvenidos a esta nueva sesión de Matemáticas 3. Estamos en la semana número 5 de nuestro curso en línea. Esta semana nos toca revisar a una curva conocida como la parábola, que en nuestro curso de Matemáticas 3 corresponde al bloque número 4. Esta curva es una curva, al igual que la circunferencia, la elipse y la hipérbola, son curvas del grupo de curvas llamadas las cónicas, estudiadas por los griegos desde hace más de 2500 años. El bloque 4, como les comentaba, nos toca revisar esta curva, ¿sí? Que es una de las cónicas, la parábola, que tiene muchas aplicaciones al igual que la circunferencia. Yo considero que esta curva es tan importante por las aplicaciones que tiene en la actualidad. Algunos hemos escuchado las antenas parabólicas. El nombre de ellas es por la forma de la antena. Tiene la forma de esta curva, una parábola. También otra aplicación es en electrónica, en óptica, en la fabricación de lentes. La curva, los lentes para mejorar la visión tienen forma también de esta curva. Esta curva en particular tiene muchas aplicaciones y la idea de este es conocerla desde el punto de vista matemático y cómo es su gráfica en el plano cartesiano y la ecuación que la describe. El objetivo, recuerden, de la geometría analítica es precisamente eso: poder trazar en el plano cartesiano las curvas cónicas y, sobre todo, encontrar la ecuación matemática que permite describirlas en el plano. Identificar tanto la curva, sus elementos y las partes que la definen. La curva parábola es una curva que tiene forma de la letra C, ¿verdad? Es una letra C que puede ser como una letra C, o puede ser en sentido contrario, o inclusive puede ser hacia arriba como una U o hacia abajo como una U invertida. Para poder entrar al tema de la parábola, además de las aplicaciones, en su cuadernillo viene explicado una pequeña introducción de esto, de esa curva, sus aplicaciones en las diferentes áreas, como les decía, en la electrónica, en la óptica, en la ingeniería civil, ¿sí? En la ingeniería militar, en el lanzamiento de proyectiles, ¿verdad? Hay un tema que se ve en física 1, que se llama tiro parabólico. ¿Por qué? Porque es un movimiento que describe una curva de este tipo. Bueno, vayamos al primer tema de este curso, que tiene que ver con la definición de la parábola como lugar geométrico. Recuerden que todas las cónicas tienen una definición geométrica, es decir, cómo están definidos los puntos que constituyen la curva en el plano cartesiano. En el caso de la parábola, la definición dice que son todos los puntos del plano cartesiano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Hay dos condiciones aquí que definen a todos los puntos que van a formar esta curva llamada parábola, que es el foco y la directriz. Es importante hacer notar que tanto el foco y la directriz no son puntos ni es una recta de la curva. Son elementos que se requieren para su definición. Bueno, la curva, ya gráficamente, la curva tiene esta forma. Les decía, tiene forma de la letra C. Esta es la curva parábola es una letra C, ¿verdad? Donde, pues en el plano cartesiano, la localizamos, la curva, y la definición dice que son todos los puntos del plano, en este caso el punto P que yo seleccioné aquí, que cumplen con dos condiciones: que hay un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. La distancia del punto P al foco debe ser la misma que la distancia del punto P a la directriz. Si esta distancia es la misma, significa que este punto es un punto de la parábola. Entonces, todos los puntos de la curva parábola que cumplen con esa condición, ¿sí?,
son puntos de la curva. Por ejemplo, si yo tomo un punto por aquí, el punto A, si este punto A es un punto de la curva, quiere decir que la distancia del foco al punto A, esta distancia y esta tienen que ser las mismas. La distancia del punto, el foco al punto A, tiene que ser la misma que la distancia del punto A la directriz. Esa distancia tiene que ser la misma. Si este punto pertenece a la curva, debe de cumplirse esa condición, que es la definición como lugar geométrico de esta curva. Entonces, cualquier punto que yo tome de la curva, debe de cumplirse esa condición. Ahora, la curva parábola, que insisto es la que está aquí de azul, la voy a hacer un poquito más fuerte para que vean esta curva. Esta es la parábola, ¿verdad? Esta curva. Tiene forma de la letra C. Esta curva tiene varios elementos y puntos importantes de ella. Los dos que les comentaba que no son parte de la curva, pero que se requiere para definirla es esta recta fija llamada directriz, esta recta fija que se llama directriz, y este punto fijo llamado foco, este es el foco. Entonces, como ven, este punto y esta recta no son parte de la curva, pero se requieren para definirla. El foco, como está esta gráfica, el foco está localizada, como es un punto, y en este caso está sobre el eje X, entonces el foco tiene coordenadas f, 0, donde f es un valor, ¿verdad? Sobre el eje X, y la directriz está a la misma distancia, ¿verdad? De este punto que se llama vértice. Del vértice al foco y del vértice a la directriz es la misma distancia, porque este es un punto de la curva. El punto vértice es un punto de la curva. Entonces tiene que cumplir con la definición. Entonces, este punto foco y esta directriz no son parte de la curva, insisto, pero son elementos que se requieren para definirla. Los puntos serían, pues, todos los que haya a lo largo de la curva que cumpla con la condición. Entonces, los elementos de esta curva parábola son el vértice, que es el punto donde la curva es un punto de la curva que está en el eje X, que se llama eje focal. En este caso, el vértice está en el origen del plano cartesiano, ¿sí? Y esta línea, este eje que pasa por el vértice y por el foco, se llama eje focal o eje de simetría. ¿Por qué se llama eje de simetría? Porque esta línea, o esta línea recta, o este eje, va a partir a la parábola exactamente a la mitad. ¿Sí? Entonces tenemos el vértice, que es un punto de la curva, tenemos esta distancia P, que se llama parámetro. Esta distancia P, insisto, es la distancia del vértice al foco y debe ser la misma que del vértice a la directriz. Se llama parámetro. ¿Sí? Tenemos también en la curva una recta que va a pasar que del foco toca dos puntos de la curva, pero que pasa por el foco. Esta recta se llama lado recto. El punto M y el punto A. El lado recto es una línea perpendicular al eje de simetría que une dos puntos de la curva, pero que pasa por el foco. Entonces, los elementos de la parábola, ¿cuáles son? Eje focal o eje de simetría, directriz, lado recto, puntos vértice, foco y puntos de la curva. Son los puntos más importantes de la parábola. Ahora, reafirmando lo que les comentaba, por definición, este punto Px, Y pertenece a la parábola si y solo si la distancia del foco al punto P es la misma que la distancia del punto P
a la directriz. ¿Sí? En este caso, usamos el plano cartesiano, ¿verdad? Y fijamos el vértice en el origen. Entonces, el vértice en este caso está ¿dónde? En el origen. Es el vértice. Bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana como actividad? En su cuadernillo, en las páginas que les menciono en la actividad, en la página 30, viene esta gráfica. Yo quiero que ustedes, por favor, en ese cuadernillo, anoten la definición de cada uno de los elementos de la parábola. Por ejemplo, ¿qué es el foco? Por definición, ¿qué es el punto? ¿Qué es? Punto localizado en el eje de simetría a una distancia P del vértice. Es la definición. ¿Qué cosa es el eje de simetría o eje focal? Línea recta que parte a la parábola en dos porciones iguales. Se llama eje de simetría. ¿Qué cosa es el vértice? Punto localizado en el eje de simetría que divide a la parábola exactamente a la mitad. Es un punto. Lado recto. ¿Qué es el lado recto? Ese que está aquí. Lado recto es segmento de recta que une dos puntos de la parábola, pero que pasa por el foco. Entonces, la actividad de esta semana va ahí lo que tienen que hacer. Y les pido por favor que investiguen cómo trazar una parábola utilizando una escuadra y un hilo. Tienen que enviarme esa actividad para evaluación. Recuerden, a más tardar el próximo viernes. Estamos en la semana 5 y espero que nos veamos en la clase de Zoom o en la clase grupal para reforzamiento y dudas con estos dos primeros temas que tienen que ver con la parábola, que es la definición como lugar geométrico, una introducción y los elementos que forman esta curva, que es la curva parábola del bloque 4 de Matemáticas 3. Nos vemos en el próximo video.